Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Bien o bien? Bueno. Puede ser que mejore después de la enseñanza. Sin la idea, ¿no? Mis hermanos, ahí en sus Biblias, en el libro de los Hechos, voy a leer los primeros 3 versículos que aparecen ahí. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apadeciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Voy a orar. Padre bueno, estamos una vez más frente a tu palabra y te agradecemos el privilegio que tenemos de ello, Señor. Gracias por estar en este lugar, Señor, dirigiéndonos. Gracias por permitirnos levantar nuestra voz con himnos y cánticos que te glorifican. Y gracias por la obra del Espíritu Santo, quien nos conduce a toda la verdad. Haz que nosotros estemos receptivos a esa obra de Él a nuestro favor. Te lo pido dándote gracias. Amén. Bien, mis hermanos, antes de entrar al texto, quiero recordarles la temática que estamos tratando. Estamos hablando acerca, mirando en las Escrituras lo que es iglesia. Y uno de los propósitos es que nosotros podamos promocionar lo que, según el Nuevo Testamento, nos define o nos identifica a nosotros como iglesia, y que podamos hacer la crítica, la evaluación, el análisis, la comparación de lo que está diciendo el Nuevo Testamento con respecto a lo que es iglesia y las experiencias o las prácticas nuestras como iglesia. Y en todo esto hemos dicho que vamos a durar un buen rato, y la idea es que nosotros podamos ser estimulados por las Escrituras a experimentar lo que Dios dice en su palabra con respecto a esa temática. Vamos a estar comentando muchas cosas alrededor de nuestras experiencias. Vamos a estar comentando muchas cosas alrededor de las experiencias que ha tenido la iglesia desde el momento en que se terminaron, vamos a decir, las escrituras del Nuevo Testamento, es decir, todo lo que pasó después del primer siglo y todo ese tipo de, vamos a decir, de mezclas y contaminaciones que hasta el día de hoy estamos experimentando y que se va aumentando, y aún de acuerdo a las escrituras eso va a ir en crecimiento, pero que de acuerdo a las escrituras muestra que eso es un reto para aquellos que en realidad se consideran miembros del cuerpo de Cristo y que se asocian con la palabra de Dios en lo que Él está diciendo con respecto a lo que es iglesia, para someter su vida a eso que está escrito y tratar de salir de las cosas que no van de acuerdo a lo que está escrito. La experiencia de cada uno de nosotros cuando llegamos a una congregación, a la congregación donde hemos llegado, nos permite a nosotros hacernos una concepción de iglesia. Cada uno de nosotros, dependiendo de dónde hayamos llegado, dónde nos hayamos, dónde el Señor nos haya rescatado, en cuál grupo hayamos llegado por primera vez, cada grupo tiene su cultura particular como iglesia, no importa cuál sea. Y necesariamente eso va a ser así. El lío es que mientras más pasa el tiempo, los diferentes grupos y congregaciones
nos estamos alejando más de lo que dice el Nuevo Testamento, de lo que es iglesia. Y todos, cuando entramos en la congregación, pensamos que iglesia es eso, donde estamos llegando, y aquello a lo cual nos acostumbramos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una concepción de iglesia desde la perspectiva de la experiencia que tenemos aquí, no de lo que dice el Nuevo Testamento. Y es algo lógico en el sentido de que cuando llegamos a una congregación no sabemos nada de la Biblia, no sabemos nada del Nuevo Testamento. Y cuando llegamos, asumimos todo lo que está aquí y nos acostumbramos a lo que se hace aquí y hacemos la concepción de iglesia y pensamos que eso es iglesia. Pero cuando hacemos un rastreo en el Nuevo Testamento, sobre todo de Hechos en adelante, de lo que significa iglesia, y nos evaluamos, decimos, oye, pero estamos lejos de lo que dice el Nuevo Testamento, que es iglesia. Pero también tenemos la falla en nuestras congregaciones, no importa cuál sea, de que cuando las personas llegan al Evangelio, de pronto no los guiamos a eso. Mira, iglesia es esto, la Biblia dice que esto es iglesia, pero uno llega y se acostumbra, no, iglesia, entonces en la mente nuestra, en la cultura nuestra particular, voy a decir. Para nosotros iglesia es un lugar donde llegamos, donde se cantan unos himnos, donde se procura cantar esos himnos de cierta manera, donde en la cultura nuestra no hacemos palmas, donde la cultura nuestra no damos aleluya, ni amén, ni gloria a Dios, nada de ese tipo. Y para nosotros eso es iglesia. Cuando entramos en una parte donde no se da así, nosotros vemos eso no es iglesia para nosotros, porque el concepto de iglesia para nosotros está sujeto a la experiencia que hemos tenido en el grupo donde hemos llegado. Y no es malo eso, he dicho que esa cultura se va a dar. Tenemos que crear nuestra propia cultura, y a mí me gusta la cultura evangélica en la cual estoy, yo esa no la cambio. Pero no es eso lo que nos define como iglesia. La iglesia no son nuestros programas, no son nuestras formas, no son nuestras actividades. La iglesia trasciende, traspasa esas cosas que nosotros hacemos y experimentamos aquí, y es lo que estamos tratando de hacer, sin dejar de hacer las cosas de la mejor manera posible, pero sometidos a lo que dice la Escritura en cada una de esas cosas que hacemos. Por ejemplo, si nosotros vamos a cantar, tenemos que mirar de acuerdo a la Escritura cuáles son los principios bíblicos que presentan la manera de cantar, la estructura de nuestros cantos, los contenidos de nuestros cantos. Eso es algo lógico, porque como iglesia debemos ir al Nuevo Testamento para mirar cómo se cantaba, cuáles eran las condiciones de los que cantaban, cuáles eran las temáticas, cuál es ese tipo de cosas, y así cada una de las cosas que hacemos. Pero no pretender pensar que iglesia es eso y que nosotros estamos bien mientras cumplimos esas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia hace diferencia entre lo que es las actividades o cosas que hacemos como iglesia cuando nos reunimos como iglesia, que es esto. Pero hace diferencia en la otra parte, hace diferencia de lo que es la actividad propia de cada miembro. Y lo interesante de esto es que en cuanto a las reuniones que hacemos como iglesia, la Biblia poco dice de eso. Pero en lo que es la actividad propia de cada miembro, el Nuevo Testamento está lleno de eso. Sin embargo, vivimos la experiencia de iglesia de la concepción que hemos tenido. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, de lo que dice lo que es iglesia, estamos lejos, y a eso es lo que nos estamos refiriendo. Sin dejar de hacer esto y de hacerlo de la mejor manera. Cada una de las cosas que hagamos aquí, nuestra mentalidad lo hacemos para la gloria de Dios, debe ser algo excelente. Debemos experimentar el énfasis bíblico, porque el énfasis bíblico no está en esto, en lo que es vida de iglesia, experimentar lo que es iglesia. Y otra vez, quiera Dios que nos dé claridad, entendimiento, y que por la guía del Espíritu Santo nosotros podamos ser movidos a experimentar eso. Y en el texto que está ahí al frente, nosotros vamos a comenzar un estudio, y hemos dicho que vamos a hacer como un rastreo en el Nuevo Testamento, comenzando del libro de los Hechos, porque es el contexto principal
la iglesia, porque eso es un texto, un libro que habla de la historia de la iglesia primitiva. Y hay que rastrear allá qué era lo que se daba, cómo se daba. Y hay que contextualizar cada una de las cosas que se daban y cómo se daban. Y hay que mirar qué cosas, vamos a decir, pueden pasar en el tiempo y ser prácticas nuestras, y qué cosas tuvieron su momento, su lugar en la historia y que allá se quedaron. Pero es el Nuevo Testamento el que debe definirnos como iglesia y nuestras prácticas, nuestra forma de conducirnos, de vivir, de experimentar lo que es vida de iglesia. Es el Nuevo Testamento el que debe definir eso, y es lo que estamos tratando de hacer. En todo esto, cuando nosotros, en la mentalidad nuestra, por ejemplo, y yo he visto, yo insisto bastante en esto, pero digamos, otra vez, y recontamos, y hacemos la crítica una vez más, nosotros llegamos aquí 3 veces, 4 veces, las veces que nosotros decidamos hacer. Y el que va a hacer algo aquí, él tiene que prepararse, y le cuestionamos que debe hacer la cosa de cierta manera, de cierta forma, si no, esa cuestión no anda bien. Y hay que atacarlo feo, y a veces hasta la persona se siente mal porque no, y a veces termina la persona intentando hacer esto porque fulano me está viendo, no porque eso es lo que Dios dice que hay que hacer. Pero después no nos volvemos a ver. Después no tenemos ningún tipo de contacto. No hay relación. Eso nos indica que en nuestra experiencia, para nosotros iglesia, es esto. Porque esa es la verdad, esa es la experiencia que tenemos. Y el Nuevo Testamento tiene su contexto y para lo que es iglesia. Y lo que hemos dicho hasta ahora, lo que hemos hablado hasta ahora, hemos enfatizado lo que es, porque comenzamos primero con el concepto de iglesia, lo que se presenta en el Nuevo Testamento a nivel general, las analogías que se presentan, que nos ayudan a nosotros a entender qué es el énfasis, de iglesia. Las analogías nos ayudan a mirar cuál es el énfasis. Y la mayoría de las analogías no nos dan información de estas cosas. Es interesante. Nos dan información humana de otra cosa. Cuando se habla del cuerpo, que es lo que hemos dicho principalmente, habla de unas actividades de miembros hacia otros miembros, según la actividad propia que tiene cada uno de los miembros, y de acuerdo a las necesidades que se presentan. Lo último que hablamos fue que en el Nuevo Testamento se presentan 3 textos particulares que hablan acerca de lo que son los dones del Espíritu. Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 y Efesios capítulo 4. Hay otros textos que hablan un poquito de eso. De pronto en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 se dice que cada uno según el don que ha recibido. Pero esos 3 son fundamentales. Y el énfasis de esos textos están registrados en el contexto donde se habla del cuerpo, la iglesia como cuerpo de Cristo. Y estamos diciendo, lo último que estamos diciendo es que hay una unidad que va a revelar o reflejar el control del Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo, y es la actividad propia de cada miembro. Las diferentes cosas que se presentan ahí, los diferentes, vamos a decir, dones, ahí se habla de dones, se habla de servicios o ministerios, y después se habla, el otro término que se usa ahí, hay diferentes operaciones, que dice, eso es variable, pero el que controla es uno solo. Todo es variado, pero el que controla o la fuente es uno solo. Y estamos diciendo que eso se presenta en el contexto del Espíritu Santo. Cuando vemos el nuevo en Hechos, la cosa comienza a definirse de esa manera, y es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a mirar los contextos lo más que podemos,
pero el énfasis no es un estudio detallado de énfasis, detallado de hechos, sino el rastreo de lo que presenta el Nuevo Testamento, que nos identifica o que identifica a la iglesia como iglesia, esas cosas. Y mirar cuáles cosas se quedaron en el camino, cuáles se han metido, cuáles cosas debían necesariamente quedarse en el camino y cuáles cosas no deberían quedarse en el camino. Porque el mismo libro, de hecho, va a decir que en un momento se practicó una cosa, pero después más adelante eso se dejó de practicar. Y entonces el mismo libro, de hecho, nos está diciendo: no, esta práctica no es para nosotros, porque mire, allá mismo esto se quedó en el camino. Pero eso es lo que vamos a estar mirando. El asunto es que lo que decíamos últimamente es que la clave de todo está en el que vivifica la iglesia, el que da energía o da el dinamismo a la iglesia, que es el Espíritu Santo. Y eso fue lo último que estábamos mirando. En el contexto de Hechos, la cosa no va a cambiar, es la misma idea. Ustedes van a ver cuando se lee el libro de los Hechos que el actor principal, el personaje principal en Hechos es el Espíritu Santo. Ustedes van a ver el Espíritu Santo ahí dando mandamientos, como se dice ahí, a los apóstoles. Ustedes van a ver al Espíritu Santo dando indicaciones a Pablo: no vaya a esta ciudad. Lo van a ver dando indicaciones a Pablo: no entre aquí. Lo van a ver diciéndole a los hermanos allá: sepárenme a fulano y a mengano para esto otro. Lo van a ver dando claridad de las escrituras al grupo. Lo van a ver en todos los contextos y eso lo vamos a ir viendo. Pero la idea de eso es que el Espíritu Santo está moviendo, y el énfasis del movimiento es moverlo a lo que está escrito. Moverlo a lo que está escrito. Y aquí con esto nosotros no vamos a ver nada diferente. Pero vamos al texto que tenemos ahí al frente. Ahí se me perdió aquí se me perdió el cursor. Ya apareció. Bueno, definitivamente. Miren el texto. Miren el texto, versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Ahí se habla de el primer tratado. Y el apóstol, el escritor, que es Lucas, él va a dar detalles de lo que es la iglesia en su comienzo. El libro de Hechos es una historia de la iglesia primitiva que abarca unos 30 años, desde que Cristo ascendió al cielo hasta, eso fue como en los años aproximadamente 30, 33, hasta que Pablo llega a Roma y está por allá en una cárcel. Eso es el año 60. O sea que ese libro de hecho narra historia de 30 años del principio de la iglesia. En este texto, Lucas dice que hay un primer tratado, y en el contexto del primer siglo, lo que es el libro de Lucas y el libro de Hechos era vamos a decir, una obra que constituía dos partes. Y en ese contexto del primer siglo, cuando se escribió la obra, donde leían esa obra, la leían juntas, Lucas y Hechos. El texto aquí está diciendo que ese texto fue dirigido a Teófilo. Se dice de Teófilo que él fue una persona importante, porque en Lucas se dice que es el excelentísimo Teófilo. Más adelante o en otra oportunidad vamos a hablar de detalles con respecto a eso. Pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que hay un tratado primero, y el primer tratado es el Evangelio de Lucas. Después vamos a ir allá. En el Evangelio de Lucas se narra, ese es el Evangelio que narra con más precisión
en el contexto como de una biografía lo que es la vida de Cristo. Y aquí el autor Lucas, él se está dirigiendo a alguien y le va a decir, le va a dar información. ¿La información sobre qué es? Sobre la obra de Cristo y la obra en la vida de Cristo y la obra de Cristo en la iglesia. Y esto lo que indica es que es necesario tener claridad de primera mano, tener claridad de lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a lo que es iglesia. Desde allá, en ese contexto, y después vamos a ver en Lucas, ya había muchas personas que estaban dando algunas versiones de lo que era la historia de Cristo. Algunas versiones eran recibidas, eran buenas, otras eran rechazadas porque tenían muchas cosas que no se conformaban al testimonio de lo que vivieron, vieron y anduvieron con Cristo. Aquí aparece alguien que está interesado en eso y Lucas va a dar claridad de esa información. Pero en esto lo que quiero apuntar es que desde un principio Dios ha estado interesado que los que hacen parte de la iglesia tengan la información precisa de lo que es iglesia. Ese es el énfasis que quiero que tengan en mente. En el primer tratado, otro Teófilo, se presentan ahí dos cosas. Dice, hablé acerca de ¿qué? Todas las cosas que Jesús, y dice el verbo que aparece ahora, ¿cómo es? Comenzó, y está hablando de un comienzo, es decir, que eso va a seguir después en el libro de los Hechos, con todos los datos que se dan allí del desarrollo de la iglesia a través de los apóstoles y todo lo que él fue llamando para eso. Y que en ese contexto todo lo que fue haciendo lo fue haciendo a través del control del Espíritu Santo, y ese es el énfasis dentro del libro. Pero ahí se dice, comenzó a hacer dos cosas, comenzó a hacer y a enseñar. Entonces es una historia de lo que hizo Cristo en Lucas y de lo que comenzó a enseñar. Ahora dice que la información que él tiene ahí es hasta el día que fue recibido. La información con respecto a eso, miren cómo lo presenta Lucas. Lucas, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, dice: puesto que ya muchos, ¿qué dicen? Han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Entonces Lucas dice, oye, ya hay muchos que han tratado de organizar qué fue lo que pasó con Cristo, qué fue lo que hizo, dónde anduvo, qué normas dio, qué mandamientos dio, a quién llamó. Hay muchos que están dando información de esas cosas. Y él dice, están tratando de hacer como una biografía, están tratando de hacer una historia organizada o ordenada en las cosas que nosotros sabemos que se han dado. Pero, como estaba diciendo antes, hay alguna información que no estaba bien organizada, algunas que no eran exactas. ¿Y qué es lo que otra vez implica eso? Que se necesitan la formación y los datos exactos para los que son de la iglesia, tengan información y los datos exactos de lo que dicen las Escrituras. Porque hacia eso es que quiero apuntar. Porque si no tenemos una orientación así, terminamos diseñando, fomentando y organizando la iglesia y nuestras prácticas con cosas que no dice el Nuevo Testamento. Como en efecto hay muchas cosas que tenemos en ese sentido. Y dice el versículo 2 que había personas que lo estaban enseñando. Dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio, ¿qué era qué? Lo vieron. Y que fueron ¿qué? Ministros de la palabra. ¿Quiénes eran esos? Los apóstoles. O sea, la información, dice, la información la tenemos clara, pero hay algunos que han tratado de organizar las cosas y no la están organizando bien. Hay algunos que están presentando una información, pero no han hecho bien la investigación. Y nosotros sabemos de manera directa a través de aquellos que lo vieron a él y fueron direccionados por él como ministros, tenemos una cuestión de primera mano.
Entonces, la idea es, hay que acudir a lo que tenemos de manera directa y de primera mano, y otra vez, aplicado a lo que es nuestras prácticas como iglesia, lo que dice el Nuevo Testamento. Y de ahí que uno no tiene de pronto que ni cuestionar, ni criticar metodologías, formas que de pronto no se asocian con las nuestras, en tanto las Escrituras no dé detalles de esas cosas. Miren lo que dice el versículo 3. Él dice: nosotros tenemos esta información de esta gente, nos enseñaron lo vieron y fueron ordenados para hacerlo. Dice: me ha parecido también a mí escribírtelas por orden. Esa es la tesis. Me ha parecido también a mí escribírtelas por orden. Y dice: eso lo voy a hacer porque yo he investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Entonces, eso es otra cosa que da claridad. En el contexto de la primera iglesia había muchos documentos, había muchas cosas que estaban circulando y muchos estaban mezclando. De pronto ya habían algunos documentos que eran, por ejemplo, las cartas, algunas de las cartas del apóstol Pablo. Pero había otros que estaban escribiendo historias, escribiendo cosas, biografías y experiencias de Cristo, pero que no venían de los apóstoles, ni venían de personas cercanas a los apóstoles, pero que estaban cogiendo fuerza en la iglesia. Entonces dice: no, que hay que organizar eso, y es donde Lucas llega a organizar las cosas con precisión y dice: y lo que vamos a organizar es lo que vieron, lo que estuvieron con Cristo, lo que dijeron los que fueron llamados como ministros de la palabra por medio de Cristo o a través de Cristo. Y él dice: yo lo he investigado con diligencia y desde su origen tengo todos los detalles. Cuando uno piensa en Lucas, Lucas fue compañero de Pablo. Lucas estuvo con Pablo en muchos de sus recorridos. En ese momento había muchos de los que vieron y anduvieron con Cristo, mujeres y hombres. Se dice entonces que él tuvo la oportunidad de investigar con esas personas, de preguntar. Porque el énfasis ahí dice que él investigó con diligencia todas estas cosas, y en los versículos anteriores está dando de que eso lo hizo con los que vieron y estuvo cercanía con algunos de los apóstoles. Y aquí dice: me ha parecido también a mí escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Dice: queremos que esto quede plasmado, porque los que están escribiendo mucho por ahí, algunas cosas no van acorde con la precisión de los hechos. En el contexto dice el versículo 4 el propósito: para que ¿qué? Conozcas bien la verdad. Y ese es el otro énfasis que estamos tratando de hacer. La idea es que vayamos y entendamos, conozcamos la verdad bíblica bien, y no de pronto hacer unas cosas y untarle un versículo. De pronto creamos una práctica y decimos: no, hay un versículo ahí en la Biblia dice tal cosa, y uno crea su práctica, como muchos hacen. Sino que hay que estudiar, analizar, conocer bien la verdad para conducirnos como iglesia. Estos textos que estamos resaltando aquí, estamos resaltándolos con el propósito de enfatizar la necesidad de ir al Nuevo Testamento, revisar en el Nuevo Testamento qué es lo que la Biblia dice de la experiencia o vida de iglesia, y que podamos hacer otra vez la crítica que nos permita a nosotros volver a algunas cosas que están definidas por el Nuevo Testamento y dejar de lado cosas que no están en el medio nuestro
que están en el libro nuestro, pero que no están acorde al Nuevo Testamento. Es nuestras experiencias de vida cristiana, es nuestra experiencia de vida como iglesia. Entonces, en el contexto de lo que se presenta en el libro de Hechos, en su introducción, en el contexto de lo que se presenta en el libro de Lucas, en su introducción, el énfasis es que hubo una persona en un momento de la historia, cuando la iglesia estaba en su comienzo, 30 años después que la iglesia ya estaba caminando por 3 décadas, que se presentaron una cantidad de dificultades, una cantidad de luchas y problemas. Dios llamó a Lucas y lo puso a investigar los datos precisos de lo que se dio con respecto a la vida de Cristo. Dios llamó a Lucas a que fuera a investigar los datos que se habían dado, todo el proceso que se había dado desde que Cristo ascendió al cielo, y lo que dice en Hechos, y lo que sucedió en esas 3 décadas en la extensión de la iglesia. Y es un informe de la iglesia, para que la iglesia tenga información veraz, tenga información precisa de qué fue lo que sucedió en ese tiempo, qué fue lo que se dio, y que se generan, que se presentan ahí como para dar orientación a la iglesia después de esos días. La iglesia siempre ha acudido a esa información. La iglesia, desde el momento que eso fue escrito, muchos llegan allá y hacen unas aplicaciones literales, muchos hacen una aplicación sin considerar el contexto, sin considerar los personajes de quién se está hablando, qué es lo que se está diciendo. Y el mismo libro, como he dicho, él va dando alguna información de algunas cosas que ellos hicieron, pero que después en el mismo libro dice, eso no se mantuvo, sino que se formó otra cosa. Entonces el mismo libro va diciendo qué es lo que podemos rescatar, qué es lo que podemos y deberíamos tener, y qué es lo que no. Pero otra vez, en esto que hemos dicho, la idea es que nosotros seamos motivados a enfatizar en el Nuevo Testamento lo que está fuera de esto, porque es lo que más se enfatiza en el Nuevo Testamento. Que el foco nuestro no está aquí, sin dejar de hacer esto, que nos proyectemos hacia lo otro, y que nosotros, en el contexto de lo que presenta el Nuevo Testamento, y que donde vamos mirando, podamos ir resaltando lo que es evidente, lo que pasó de un lugar a otro, qué cosas prevalecen, qué cosas deberían prevalecer, qué cosas se quedaron allá, qué cosas no. Y voy a decir una sola cosa. En el contexto, ahí se habla en el versículo 8: recibiréis poder cuando venga, o cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta el último de la tierra. Ese versículo hace un bosquejo del desarrollo del libro de los Hechos. Cómo la iglesia se extendió, cómo el mensaje del Señor Jesucristo se extendió, primero en Jerusalén, después Judea y Samaria, dice ahí Judea y Samaria, y después hasta el último de la tierra. Pero en los primeros versículos, los primeros capítulos, que son los capítulos 1 al 7, habla de lo que sucedió en Jerusalén. En ese contexto, es un contexto judío. Todos los que hacían parte de la iglesia eran judíos. Y ellos venían con la mentalidad y las prácticas judías. Es más, en ese contexto, todavía se reunían, iban al templo y cumplían esas oraciones que tenían los judíos de ir al templo y hacer 3 oraciones en el día. Ahí en ese contexto uno ve una cantidad de cosas que después se van quedando en el camino, pero que hay algunas cosas que se presentan en ese contexto que después salen más adelante también.
Por ejemplo, ahí en ese contexto se dice que muchos vendían sus bienes y tenían un fondo común para que no hubiese necesidades en el grupo que estaba ahí. ¿Quiere decir eso que nosotros debemos vender nuestros bienes para que entre nosotros no haya necesitado? No, porque más adelante nosotros vamos a ver en Hechos que Pablo se está reuniendo en la casa de fulano y está diciendo: es la casa de fulano. No era una casa que era común, sino la casa de fulano. Y hay otra información que se presenta ahí con respecto a eso. Pero eso no quiere decir que nosotros no deberíamos estar preocupados los unos por los otros, porque después vamos a ver en las cartas y en el mismo libro de Hechos esa orientación que ellos tenían de estar pendientes de los necesitados, que es donde nosotros comenzamos a cojear. Es donde nosotros comenzamos a cojear. Ellos atendían a las viudas, tenían una lista de las viudas para atenderlas. ¿Quiere decir que debemos tener una lista de las viudas para atender así como ellos? No quiere decir eso. No está malo hacerlo. Pero nosotros vamos a ver después en las cartas que esa lista sigue. Y cuando se habla a Timoteo, dice: pon en la lista solamente las viudas que tienen esto y esto otro. Eso quiere decir que entonces continúa la cosa y el énfasis. Nosotros no tenemos ese tipo de cosas, aunque está evidente ahí. Y otra vez, porque que el foco nuestro no está allá, sino aquí, en esto. Y demandamos esto, y que debe ser de cierta forma y debe ser de tal manera. Pero el espíritu mismo de lo que es iglesia no está aquí. El espíritu mismo de lo que es iglesia es un cuerpo en el cual el Espíritu Santo ha dado capacidades y manifestaciones para que ellos se beneficien mutuamente, y el lugar donde menos nos beneficiamos es aquí. Que el Señor, hermanos, en el proceso de nuestra experiencia de vida cristiana nos permita experimentar eso que es iglesia, y es lo que vamos a ir haciendo. Y ahí vamos a mirar los versículos, vamos a mirar qué hicieron ellos. Bueno, está donde está ahora, cómo está, cómo se presenta, y haremos la lista. Y lo último que vamos a hacer es que vamos a ponernos tareas en lo que está diciendo él, en ciertas cosas que son directas. Si de pronto no somos capaces de seguir la orientación por lo que estamos aprendiendo aquí, entonces vamos a dar la tarea. Oye, ya está fulano en esto, vamos a decirle a fulano que vaya y se dé cuenta, porque hay un texto bíblico que dice que nosotros deberíamos estar pendientes de estas cosas. Así como decimos: oye, vamos a llamar a fulano que venga y haga aseo. Así como decimos: vamos a decirle a fulano que ensaye este himno porque debe cantarlo bien. Así como decimos: fulano vaya y prepare ese tema. No podemos decirle a fulano: oye, allá está este hermano en esta situación, búsquese a tus hermanos y hagan esto para que lo ayuden en esa necesidad. No podemos hacer eso. Si programamos las otras cosas que de aquí, podemos programar las otras cosas que en realidad son mandamientos en el Nuevo Testamento. Y eso no debería ser así, porque eso debería salir de manera espontánea. No debemos tener el mandamiento o el impulso del pastor o de alguien para hacer eso, sino que eso debería ser normal, porque allá era espontáneo. Pero como no estamos en ese nivel, entonces vamos a comenzar a decir y orientar: usted que está más cerca, o usted que está en la capacidad de esto, ya está fulano en esta situación y los textos dicen esto. Así como he dicho, así como organizamos las cosas aquí con nombre y apellido, usted hace esto, usted hace esto, en esa otra cosa, ¿por qué no hacerlo? Hermanos, que Dios nos estimule, que el Espíritu Santo nos mueva, así como vamos a ver que movió a toda esta gente para hacer estas cosas que estamos diciendo, porque de otra manera tampoco es recibido por Dios si no está bajo control del Espíritu Santo. Voy a orar. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra y gracias que nos has permitido revisar una vez más 2 textos de ella. Haz que tu iglesia, según la instrucción de tu Espíritu Santo, según la guía de Él, pueda hacer la aplicación correspondiente y particular, que pueda
desechar, rechazar cualquier cosa que no se conforma a tu palabra y a la guía de tu Espíritu Santo. Y que podamos, Señor, experimentar lo que tú nos permites entender de tu palabra bajo el control de tu Espíritu Santo. Te pido esto dándote gracias. Amén. Amén.